Bueno, bienvenidos a esta segunda parte de este tutorial que hablamos sobre el entorno 3D en After Effects con este ejemplo, con el efecto Parallax, que bueno, ya lo hablamos en el video anterior. Lo que nos vamos a ver ahora específicamente es para lograr un movimiento natural de una cámara, que la cámara recorra de todos los objetos de la escena, en este caso estos personajes, de una forma como fluida y natural, ¿no? Entonces vamos a crear una cámara nueva. En el video pasado les hablé de las diferencias de las cámaras de un nodo y de dos nodos. Ya creo que es bastante fácil. El tema es saber decidir cuándo usar una y cuándo usar otra. Siempre creo que la mejor tendencia es tratar de usarla de un solo nodo, salvo que nos traiga muchos problemas. Siempre en proyectos como más sencillos como este, en el que nosotros necesitamos un movimiento como muy paralelo, por decirlo así, sería paralelo con el eje Z. Eh, entonces nos va a venir, nos conviene más el movimiento digo, el tipo de cámara de un solo nodo. Aparte porque nosotros vamos a enfocar distintos elementos. Entonces la de dos nodos es como que sirve más para cuando tenemos que enfocar un solo objeto y por ejemplo la cámara rotarlo alrededor de ese objeto y seguir enfocándolo, más ese tipo de situaciones. Así que bueno, vamos a usar una de 50, digo, perdón, de un solo nodo. Estamos usando acá una longitud focal de 50 milímetros. Y ustedes van a ver, acá yo estoy en la vista de frente. La vista de frente, recuerden, no respeta la perspectiva y no me está mostrando las capas que no son 3D. Esta sería la vista de la cámara y esta sería la vista de frente. En la vista de frente, como vimos en el video pasado, lo que vamos a hacer es más o menos acomodar los elementos. Y lo que quiero hacer es que tengan todos una escala similar. Este se ve que es un poco más chico. Lo que podemos hacer es comparar, por ejemplo, el tamaño de las cabezas de los personajes. Entonces, más o menos vamos a lograr que todos tengan una escala parecida. Y estoy en la visión, perdón, estoy en la vista de frente, porque en la vista de frente la perspectiva no me afecta el tamaño. No sé por qué no puedo, ahí está. La perspectiva no me afecta el tamaño, entonces estoy viendo todo. Por más que alguno esté más lejos, ustedes pueden ver acá en estas líneas, que son estos personajes, van a ver que algunos están más lejos que otros. Por más que este está más lejos, lo mismo no está afectado por la perspectiva el tamaño. Entonces acá yo ya puedo más o menos poner que todos estén en un tamaño coherente, en una escala, en la misma escala, para poder seguir trabajando. Vamos a hacer también, vamos a ponerlos a que todos estén en la misma altura. A ver, vamos a poner una vista, seleccionando esta parte de la pantalla vamos a poner la vista de perfil, vamos a ver que están todos más o menos a la misma altura. ¿Ven? Puedo poner una regla acá, una guía, van a ver que están más o menos todos a la misma altura. Este podría estar un poquito más arriba, pero bueno, estos son todos ajustes que van a poder hacer mientras vamos trabajando con el proyecto. Bueno, voy a unificar la vista. En vez de poner dos vistas, voy a poner una sola vista. Y lo que vamos a hacer es, ya tenemos la cámara recién creada en el punto original, digamos. Voy a crear un sólido, un nulo, perdón, que ya lo tengo creado. Bueno, lo voy a borrar así no lo repito. Vamos a poner nuevo, nulo, objeto nulo. Al objeto nulo lo vamos a usar como de manejador de la cámara, digamos. Es una especie de replicar de alguna forma los dos nodos de una cámara, nada más que estos dos nodos no van a ser propiedades dentro de la misma capa, la cámara, sino va a ser este manejador va a estar en una capa externa, entonces yo puedo manipular esta capa tranquilamente y la cámara va a seguir esa capa. Lo que tengo que hacer es, en primer lugar, al nulo, convertirlo en un objeto 3D. Y ahora lo que tengo que hacer es vincular la cámara con ese objeto nulo. Entonces, cuando nosotros movamos
Ustedes pueden pararse acá. Este es el objeto nulo, este recuadro rojo, transparente, con el sistema de coordenadas. Ustedes cuando muevan el objeto nulo van a mover la cámara. Entonces van a poder lograr este movimiento. ¿Ven? Si ustedes mueven en X y en Y, estaríamos viendo ahora. Para mover en Z se pueden posicionar sobre este punto azul, que en realidad es la coordenada Z, que la van a poder ver, por ejemplo, acá. Acá no sé si la pueden ver. Aquí, la coordenada Z. Y van a poder mover el punto, el nulo. Bueno, entonces, si ustedes hacen clic acá en Z y hago para adelante, para atrás, van a ver cómo la cámara se mueve junto con el nulo. Esto lo pueden hacer también desde los valores de la capa. Esto sería Z, esto sería X y esto sería Y. ¿Ven? Para que lo vean mejor, pueden ver acá, activan la cámara de izquierda, supongamos. Entonces tenemos la cámara hacia donde está apuntando y el nulo lo tenemos acá. Si nosotros movemos el nulo, la cámara se mueve junto con nosotros. La pueden ver acá la cámara. Entonces, lo que vamos a hacer es apuntar la cámara a la primera escena, o sea, donde nosotros creo que queremos que lo primero que se vea. Entonces, vamos a mover, podemos hacerlo desde acá, desde el nulo. Me voy a acercar más. Lo que podemos hacer también es, voy a subir la longitud focal de la cámara. Voy a hacer doble clic en la cámara y en vez de 50 milímetros voy a poner 35. Entonces las perspectivas se van a ver mucho más exageradas. Van a ver ahora que si yo muevo, cuando yo muevo la cámara, van a ver los objetos parecen como más distanciados entre sí. Es porque tengo una longitud focal como más abierta. Entonces me va a dar esa sensación de que todo está como más, las perspectivas están más acentuadas. Podemos hacer, por ejemplo, que la primera escena sea acá. Vamos a agregar un keyframe en la posición del nulo. Y vamos a hacer, por ejemplo, que en 50 cuadros, puedo hacer así, 1, 2, 3, 4, 5, con Shift y la tecla de ir a la página para abajo, sería, van a mover el timeline de a 10 cuadros. Y en esta posición lo que quiero hacer es que la cámara se aleje un poco, se vaya alejando un poco, supongamos. Entonces hacemos así y ya tenemos el primer movimiento. Ahora les voy a mostrar lo principal de este tutorial. Va a ser la técnica con la que vamos a generar un movimiento continuo y más suave. Yo podría todos los movimientos posteriores pasar del personaje A al B y del B al C y del C al D hasta el final. Podría hacerlo agregando keyframes en el mismo nulo, pero vamos a usar una técnica distinta justamente para que los movimientos de traslación de cada uno, por ejemplo yo acá, supongamos que quiero que sea un movimiento más rápido, supongamos 20 cuadros, en 20 cuadros yo quiero ahora apuntar al segundo personaje. Yo quiero ahora apuntar al segundo personaje y pero quiero que el movimiento tenga como una aceleración y sea como más suave. Si yo lo dejo así, es un movimiento lineal, como muy artificial, pueden ver. Es muy artificial el movimiento. Y nosotros con esta técnica, esto le faltan dos cosas. Uno, lo que vamos a hacer son dos cosas más. Uno es agregar una curva de velocidad a los keyframes y otro va a ser fusionar de alguna forma un movimiento con otro movimiento. Para mostrarles un ejemplo de esto voy a agarrar otro archivo
O no, directamente puedo abrir otra composición. Voy a poner ejemplo. Voy a hacer un ejemplo acá. Voy a dibujar, supongamos, una esfera. Bueno, era una esfera el ejemplo. Ahí está. Dibujemos una esfera. Voy a poner el punto de anclaje en el medio. Y lo que quiero hacer es... Voy a hacer un movimiento. Voy a vincular... Esta esfera la voy a vincular con un nulo. ¿Ah? Voy a utilizar el mismo nulo que ya tengo creado en el panel de proyecto. Perdón. No hace falta que lo haga 3D porque esto, la teoría funciona igual, sería. Vamos a hacer así. O no, pero mejor vamos a crear nulo nuevo. Crear nulo. Listo. Ahora, este nulo lo voy a acomodar más o menos donde está la esfera. Bueno, justo ahí se roja del mismo color del nulo. Vamos a cambiar el color. Puede ser celeste para que podamos ver el nulo bien. Voy a ponerlo en el centro. El centro del eje del nulo es la esquina superior izquierda. Bueno, podría directamente copiar la posición de uno. Copio la posición de uno y la pego en el otro. Entonces ya va a estar, tienen exactamente la misma posición. Lo que quiero hacer ahora es vincular. Imaginen que esto es la cámara y esto es el nulo del ejemplo que estábamos haciendo aquí. Pero yo voy a vincular la esfera con el nulo. Entonces, si yo animo el nulo, si yo muevo el nulo, se mueve la esfera, porque están vinculados. Entonces, yo voy a hacer ahora un movimiento, una animación. Voy a poner un keyframe al principio. Voy a pasar 4 cuadros, 5 cuadros, digamos. 1, 2, 3, 4, 5. Serían 50 cuadros. Ahí serían 50 cuadros. Y voy a animar, voy a cambiar la posición. Va a ser una animación de traslación en el eje X. ¿Ah? Entonces ya tenemos la animación acá. Este nulo lo vamos a cortar acá. Y ahora lo que vamos a hacer es... Bueno, no lo vamos a cortar, vamos a seguir. Vamos a contar 50 cuadros de nuevo. 1, 2, 3, 4, 5. 50 cuadros. Y ahora lo vamos a llevar para abajo al nulo. Voy a cortar la escena aquí. Y ahora, si ustedes ven el movimiento, van a ver, se me generó automáticamente una curva de movimiento. Una curva que nosotros la podemos... Acá en la interpolación de fotogramas, acá vamos a poner lineal y van a ver el movimiento que hicimos. ¿No? Son dos movimientos, uno en X y otro en Y. La técnica que vamos a usar ahora es la siguiente. Vamos a dividir cada etapa del movimiento, de la animación de algo, que en el ejemplo original vamos a usarlo con la cámara, en distintos nulos. Entonces la técnica es la siguiente. Yo ahora voy a duplicar este nulo, duplico, borro los keyframes que tenía puesto. Este nulo lo vamos a poner acá, que coincida con el final del otro nulo. Y lo que vamos a hacer ahora es, en la esfera, o sea, el círculo, esta capa que corresponde al círculo, está vinculada con el nulo 1. Vamos a poner 1 y acá vamos a poner 2. Entonces yo al mover el 1, el nulo 1, se mueve la esfera. Pero ahora lo que voy a hacer es vincular el nulo 1 con el nulo 2. Entonces vamos a generar como una escalera jerárquica, ¿no? Yo al mover el 2, se va a mover el 1 y por ende se va a mover el círculo también. Entonces, al generar esta escalera jerárquica, nosotros acá vamos a crear un keyframe en el segundo nulo y ya podemos moverlo. Si nosotros moviendo el segundo nulo, vamos a mover también la esfera. Porque el segundo nulo está moviendo el nulo 1 y el nulo 1 está moviendo la esfera. ¿Qué es lo que logramos de esta forma? Logramos tener el movimiento separado en dos capas. El control del movimiento separado en dos capas. ¿Y para qué me sirve nuevamente? Para que yo pueda hacer esto. Yo pueda fusionar un movimiento con el otro. Entonces yo acá estoy mezclando un movimiento con el otro. Entonces ustedes van a ver que esta diagonal que está haciendo es una combinación de los dos movimientos, del primero, que es X, y del segundo en Y. Entonces estoy combinando los dos movimientos.
al combinarlo estoy haciendo como una especie de fusión entre los dos movimientos. ¿Ah? Esto le faltaría agregarle unas curvas de velocidad. Vamos a hacer que el movimiento sea más lento hacia el final. De esta forma. ¿Ven cómo el paso cuando llega acá, el paso de uno al otro es suave? Nosotros también podemos agregar, como vimos recién, si hacen clic derecho sobre los keyframes, van a ver acá que dice interpolación de los keyframes. Y acá tienen una interpolación Bézier. Significa Bézier es esto, que tiene nodos, que yo puedo manejar mediante nodos la velocidad. ¿Ven? Entonces es como que esta interpolación deja de ser lineal y yo la puedo modificar las tangentes para generar una curva. Acá al principio estamos viendo la de la velocidad, la interpolación en el tiempo, que ustedes van a ver, ven que los puntitos de estos se van ajustando cada vez más, se ven mucho más juntos hacia el final que acá. Significa que esta parte es más lenta que esta parte. Entonces, mediante una curva Bézier, que acá la vemos, hemos modificado la interpolación en el tiempo. Pero también podemos modificarla en el espacio. Entonces, si nosotros ponemos Bézier acá, nosotros ahora vamos a tener unos manejadores que va a hacer que nosotros podamos manejar la curva sin agregar keyframes. Manejamos una curva en el espacio también. Entonces la esfera puede hacer este tipo de movimiento ahora. Entonces, vamos a dejarlo esto recto, pero acá vamos a ver esta. Vamos a generar una curva acá. Y en esto también vamos a generar una curva. Entonces es como que continúa un movimiento. Van a ver cómo, ¿ven? Estas dos líneas, esta línea de acá es el primer movimiento, esta línea de acá es el segundo movimiento. Entonces de alguna forma puedo también lograr un suavizado con estas curvas, digamos, con estos manejadores de las tangentes, de la interpolación en el espacio. Yo esto lo vamos a sacar. Hago clic derecho sobre los keyframes y acá en Spatial Interpolation, o sea, la interpolación espacial, vamos a poner lineal. Bueno, es el mismo movimiento. Nada más que la diferencia está en que yo acá, esta parte que está superpuesta de un movimiento por el otro movimiento, se va a mezclar uno con el otro. Si yo hago esto, van a ver que el movimiento está totalmente mezclado. Van a ver que hace como una especie de curva para cambiar el rumbo. ¿Ven? Si ustedes ven la curva de velocidad, van a ver cómo se mezcla. Primero es un movimiento rápido que va descendiendo la velocidad y cambia a otro movimiento rápido y vuelve a descender la velocidad. Nosotros si nosotros usamos una sola capa para animar distintos movimientos, como por ejemplo usar la cámara y animar solamente, por ejemplo, los parámetros de la cámara, con muchos keyframes, nosotros estaríamos haciendo un movimiento que sería así. Nosotros termina uno y empieza otro. Nosotros acá vemos un movimiento suave porque tenemos unas curvas de velocidad que están haciendo que ese movimiento sea suave. Se detiene y muy lentamente comienza el otro. Entonces la mezcla entre un movimiento y el otro es bastante suave, que sería esta curva que se ve acá. Esto sería una curva de velocidad. Pero nosotros ahora, al hacer simplemente esto, simplemente superponer un movimiento con el otro, vamos a lograr una fusión entre los dos movimientos extra que nos va a servir. Eso mismo vamos a hacer acá. Entonces, nosotros vamos a tener un movimiento que va a ser el movimiento 1. Vamos a ponerle al nulo, lo vamos a llamar movimiento 1, mov 01. El movimiento 1 va a ser en cada personaje de 50 cuadros hacia atrás, la cámara, supongamos. Voy a acomodar la cámara nuevamente, vamos a ponerla un poquito más abajo.
Me voy acá. Vamos a ver el valor I que tenía acá, 274. 274. A este keyframe le vamos a poner lo mismo, 274. A ver. Quiero hacerlo como... Bueno, lo voy a acomodar un poco. Vamos a subirlo un poquito. Ahí. Y ahora, acá termina el primer movimiento. Voy a duplicar la capa, el nulo, que ahora va a ser el movimiento 2. El orden de los pasos que tengo que seguir es el siguiente. Tengo que borrar los keyframes que tengo. Cambiar de lugar este bloque del nuevo movimiento. Tengo que vincular el nulo anterior, o sea, el movimiento 1 con el movimiento 2, lo tengo que vincular de esta forma, para que yo al mover el 2 también se mueva todo el sistema, que sería la cámara, sería el primer eslabón de esta cadena. Vamos a poner un keyframe en el segundo movimiento. Al segundo movimiento lo vamos a poner de otro color, por ejemplo rosa. A la cámara la vamos a poner fucsia, así diferenciamos bien los objetos. Entonces ahora en vez de 50 cuadros vamos a poner 30 cuadros. 1, 2, 3, 30 cuadros. Y vamos a hacer el movimiento, vamos a mover el nulo, para apuntar al segundo personaje. El segundo personaje lo vamos a apuntar. Vamos a acomodar la cámara. No importa que se nos corte la imagen que tengamos de fondo. Eso ya lo vamos a acomodar después. Entonces, de esta forma ya tengo el primer movimiento y el segundo movimiento. Y los dos tienen como velocidades distintas. Uno demora 50 cuadros y es más suave. Y otro es un movimiento mucho más amplio en distancia y dura menos, dura 30 cuadros. Ahora, lo que voy a hacer es, para mantener el color, podría duplicar pero voy a duplicar, vamos a duplicar el último nulo siempre. Voy a hacer duplicar, voy a borrar los keyframes, voy a poner el color rojo, porque ahora va a corresponder al movimiento más largo. Vamos a poner acá. Y vamos a... Lo segundo que tenemos que hacer es vincular el nulo 2 ahora con el movimiento 3. Lo vinculamos, creamos un keyframe. Voy a correr la línea de tiempo 50 cuadros. 1, 2, 3, 4, 5. Y voy a generar un movimiento suave hacia atrás. Voy a acomodar un poco. Ahí. Bueno, entonces ya tengo. El movimiento 1 sería un movimiento suave en que la cámara se mueve un poco para atrás. El movimiento 2 es un movimiento amplio que cambio de personaje. Y el movimiento 3 es de nuevo un movimiento suave hacia atrás mostrando el segundo personaje. Entonces lo que vamos a hacer ahora es agregarle unas curvas a esto. Vamos a seleccionar todos los keyframes y vamos a apretar F9 para lograr una transición suave, una interpolación suave en el tiempo. Si ustedes hacen clic derecho sobre cualquiera de los keyframes o de todos los keyframes, van a ver que acá en el asistente de keyframe van a tener algo que se llama Easy Ease, que se aplica con F9, que es lo que acabo de hacer, que es agregar unas tangentes para que nosotros podamos generar unas curvas. Estas son curvas de velocidad. Las curvas de velocidad significa que cuando sube la velocidad, hay aceleración. Cuando baja, hay desaceleración. Entonces nosotros vemos que ahora no es lineal, sino que se acelera y desacelera, y se acelera y desacelera. Lo que yo voy a hacer en el movimiento es hacer que el primer movimiento, yo tengo seleccionado los tres movimientos. Yo acá, por ejemplo, selecciono uno, sería el 2 y el 3. El primero, lo que voy a hacer es al último nodo, al último keyframe, lo voy a hacer que sea un poquito más lento hacia el final. En el nodo del medio, que es el paso de un personaje al otro, que es el más rápido, vamos a intensificar un poco la curva para que sea más desacelerado al principio y más acelerado al final.
Y en el último movimiento vamos a hacer esto de nuevo. Vamos a hacer... vamos a intensificar un poco. Entonces nos va a quedar así. Les puedo seleccionar todos y van a ver todos los movimientos. Es más o menos parecido como estaba, nada más que está intensificado un poco la velocidad. Y si ustedes ahora van a hacer una prueba, para hacer una prueba de render, esta línea verde es la RAM, el video se guarda en la RAM para poder previsualizarse en tiempo real. Lo van a hacer con el 0 del teclado numérico. Con el espacio es un preview normal y con el 0 del espacio del teclado numérico van a hacer un render. Bueno, ven cómo el movimiento es más suave, se detiene, empieza el otro movimiento, se detiene. Ahora, la magia de esto, o sea, la ventaja de tener los movimientos, no solamente es una cuestión de que es más ordenado, de tener los movimientos separados en 3 capas, es que yo puedo fusionar los movimientos, el movimiento este. Entonces yo puedo fusionar este movimiento, el 2, lo puedo mezclar con el 1 al superponer la capa. Y al 3 lo puedo... Perdón, eso fue la hora. Y al tercer movimiento lo puedo fusionar con el segundo. Entonces, de esta forma, en esta parte, en esta área de acá, estaría fusionado el movimiento 1 con el movimiento 2, y en esta parte estaría fusionando el movimiento 2 con el movimiento 3. Entonces eso nos va a permitir, nos va a hacer un movimiento mucho más continuo y mucho más suave. La duración es otro tema. Nosotros podemos hacer esto que dure mucho más. Yo podría hacer que esto en vez de 30 cuadros, 1, 2, 3, 4, sean 40 cuadros. Y podría superponer solamente entre, por ejemplo, podría superponer en 10 cuadros nada más. Entonces vamos a hacer así. Y acá vamos a hacer así. Entonces hago una superposición en esta parte y en esta parte nada más, como más suave. Bueno, lo vamos a dejar más agresivo como estaba al principio. Y vamos a continuar con el resto de los personajes. Esto tiene como un orden. Y lo vamos a practicar ahora nuevamente. Duplicamos el último nulo, borramos los keyframes, lo posicionamos, bueno, donde queramos. En este caso vamos a posicionarlo de esta forma para ser ordenados, y vinculamos el nulo anterior con el nulo nuevo. Al vincularlo, ahora ya este nulo, por la cadena esta que vamos creando, el nulo 4 va a mover el nulo 3, el nulo 3 va a mover el nulo 2, el nulo 2 el 1 y el 1 mueve la cámara. Entonces están todos vinculados y tengo todos los movimientos separados. Este movimiento que corresponde ahora es el de 30 cuadros. Entonces vamos a crear un keyframe y 30 cuadros después, 1, 2, 3, vamos a posicionar en el tercer personaje que está aquí. Vamos a mover en Z y vamos a acomodarlo un poco. Vamos a hacer que esté acá. Supongamos ahí. Ustedes pueden ver acá una línea. Esta línea es la interpolación entre el keyframe anterior y el presente. Yo estoy tratando de que esté siempre paralela esta línea, para que no tengamos saltos en el movimiento vertical de la cámara. Estoy tratando de mantener paralelo para que el movimiento sea más suave. Bueno, esto es lo que vamos a hacer. Seleccionamos los keyframes, apretamos F9 para suavizar. La velocidad, vamos a poner este color rosa. Vamos a ir intercalando los colores. Si me voy acá al editor gráfico, lo que estábamos haciendo era intensificar un poquito la velocidad. O sea, estoy intensificando la desaceleración, la aceleración en esta parte y la desaceleración en esta parte. Y ahora mezclamos con el movimiento anterior. Lo fusionamos. Duplico de nuevo. Borro los keyframes del nuevo. Cambio de color.
para ser más ordenados, vamos a posicionarnos acá. Y ahora vamos a vincular el anterior con el nuevo, el movimiento 4 con el movimiento 5. Vamos a crear un keyframe. Voy a correrme, ¿eran 50 cuadros? Sí, creo que 50 cuadros. 1, 2, 3, 4, 5, 50 cuadros. Esto no necesita ser exactamente siempre números enteros. Yo lo hago por una cuestión de orden. Puede ser obviamente lo que ustedes quieran. Y la distancia entre keyframes es lo que da la duración. Yo acá estoy en 6 segundos 21 cuadros. Ahora, por ejemplo. Entonces ahora vamos a hacer un movimiento suave hacia atrás. Hacia atrás. Y voy a acomodar en X un poquito que se mueva un poco hacia acá también. Voy a apretar F9, a las curvas las voy a suavizar un poco más y voy a fusionar el movimiento con los anteriores. Ya que venimos con ritmo, sigamos. Voy a duplicar el nulo, borro keyframes, acomodo la posición, le cambio el color, vinculo el movimiento 5 ahora con el movimiento 6, genero un keyframe nuevo. Me muevo 3 cuadros, 1, 2, 3, 30 cuadros, perdón. Me voy hacia atrás y me acomodo ya, acomoda la composición en la última escena, que sería esta, que sería el último personaje. Voy a suavizar, crear el Easy Ease en los keyframes para poder suavizarlos. Miren, si yo no hago esto del F9, tengo los keyframes, tienen movimiento lineal, ¿ven? Tienen una interpolación lineal. Yo al seleccionarlos y apretar F9 logro esto. Tener estos manejadores con estas tangentes para poder, en este caso, intensificar la aceleración y desaceleración del movimiento. Y lo que vamos a hacer ahora es fusionarlo con el movimiento anterior. Y nos está faltando un movimiento que es el último, que es de cuando llego acá, duplico, borro los keyframes, cambio de color, vinculo el movimiento 6 con el movimiento 7 y este lo vamos a ubicar acá, genero un keyframe nuevo y vamos a hacerlo más largo porque este va a representar el final. Vamos a hacerlo hasta el final de la escena, que creo que son 10 segundos. Hasta el final de la escena vamos a hacer un pequeño movimiento suave hacia atrás. El movimiento si yo quiero modificar este movimiento, voy a tener que seleccionar los dos keyframes, del último nulo y del anterior, para modificarlo a los dos. Este lo quiero que sea un poco más cerca, perdón, para tener el movimiento. Esto es importante que sepan, si ustedes quieren modificar alguna parte anterior de estos keyframes, perdón, voy a acomodar esto mejor. Si ustedes quieren modificar alguna posición anterior de los keyframes estos que acabamos de crear, los tienen que hacer en este orden. Van a tener que hacer desde atrás hacia adelante. Si yo me pongo acá y modifico este keyframe, muevo la cámara, se me van a modificar, la cadena se va a romper de alguna forma. No se va a romper, sino que yo al modificar un keyframe de acá, se van a modificar, se van a desacomodar las demás posiciones. Entonces a nosotros nos conviene siempre desde de atrás hacia adelante. O sea, modifico y después modifico acá. Si yo, por ejemplo, necesito modificar ustedes tengan en cuenta que este keyframe y este es el mismo. Este y este es el mismo. Este y este es el mismo. Este y este es el mismo valor. Ustedes ven, si se ponen acá, van a ver que este es un valor y este es otro valor que probablemente sea el mismo, este con este. Entonces, si ustedes quieren modificar esta posición, lo que van a tener que hacer es mover esta capa, mantener seleccionados los dos keyframes, la línea de tiempo tiene que estar sobre los keyframes, mantenerlos seleccionados y ahí mover. Y ahí se van a modificar los dos valores. Pero yo al modificar los dos valores, estoy modificando los valores anteriores también.
Entonces, si yo quiero subir la escena, supongamos, acá estoy subiendo la escena de los que están atrás también, de los que están adelante no. Entonces, cualquier modificación que quieran hacer, como por ejemplo, elevar toda la cámara, elevarla un poquito, van a tener que hacerlo selección desde atrás, desde el final hacia el inicio. Bueno, espero que se haya entendido, que no sea tan complicado. Me faltó acá fusionar el último movimiento. Vamos a fusionar, vamos a poner esto acá para que termine de esta forma. Bueno, ya tenemos de esta forma el movimiento fusionado y una cámara más natural. Bueno, ahora vamos a ajustar un poco las curvas, pues recuerden que en las curvas de velocidad las editamos recién antes de fusionar los movimientos uno con otros. Entonces, voy a seleccionar, por ejemplo, este movimiento 1, los keyframes del movimiento 2 y del movimiento 3, para ver cómo se ven acá. Y nosotros podemos hacer, por ejemplo, de esta forma. ¿Ven la unión? Esta curva, acá voy a poner solamente, voy a poner que no me muestre el gráfico de referencia, entonces vamos a ver solamente el de velocidad. Acá van a ver que la curva esta es la del primer movimiento, esta del segundo movimiento y esta del tercer movimiento. La curva viene acelerada, se desacelera hacia el final y al hacer esto, en esta parte se une con este movimiento. Entonces, si nosotros logramos que este movimiento entre este movimiento, o sea, esta desaceleración junto con esta aceleración sea como más prolija, o sea, esté como más mezclada, más continua sería. Es como que vamos a lograr movimientos más suaves. Ahora voy a agregar el tercero, van a ver, yo al hacer esto estoy suavizando este paso entre uno y el otro. Vamos a agregar, bueno, agreguemos todo. Este es el otro. Este es ahora el sexto. Vamos a intensificar un poquito más el movimiento. La velocidad, perdón. El 7. Y el 7 es el último, es el más lento. Lo que podemos hacer es... Vamos a hacer que el final sea más lento. Y lo vamos a subir un poco la velocidad acá al principio, para que se detenga mucho más suave, ¿no? Bueno. Ahora ustedes pueden ver en el movimiento, más allá de que el fondo, el piso, el horizonte, quedó chico, más allá de eso, van a ver que se mueve demasiado para la distancia a la que debería estar. No sé si se entiende lo que digo, pero lo que voy a hacer va a ser ajustar un poco este fondo. Lo voy a poner mucho más lejos. Estamos en 4000 píxeles, vamos a ponerlo en 7000 píxeles, mucho más lejos. Y voy a agrandarlo para... Acá vamos a ver que es más o menos acá, lo voy a ajustar. Lo voy a acomodar. Voy a agrandar para compensar esa distancia. Vamos a poner acá, supongamos. Vamos a poner acá. Y ahora van a ver que el movimiento es mucho menor del fondo y eso me genera esa sensación de que está más lejos. Vamos a subirlo porque van a ver que el primer personaje queda como con los pies muy arriba. Vamos a subirlo acá, por ejemplo. Bueno. Y ahora lo que vamos a hacer simplemente es a esta capa vamos a agregarle un efecto que se llama CC Reptile, que lo que hace es duplicar los bordes hacia la izquierda, hacia la derecha o hacia arriba y hacia abajo. Por ejemplo, vamos a duplicar hacia la derecha ahora. Nosotros acá en el manejador, en este panel de controles de efectos, que lo van a poder encontrar acá, voy a agregar píxeles, perdón, debe ser left, ahí está, el de la izquierda, perdón, el de la izquierda,
voy a agregar unos cuantos píxeles, supongamos 500, voy a agregar 200 para el otro lado y voy a agregar hacia abajo también, pero no me está mostrando, claro, porque la parte de arriba, esto me está repitiendo, y la parte de arriba de la imagen es, si yo lo subo lo van a ver la repetición acá abajo, ¿ven? ¿Ven la repetición? Entonces lo que yo tengo que hacer acá es, en vez de poner repetir, vamos a poner unfold. Entonces es como que lo que hace el unfold es me refleja la imagen, ¿no? Acá se va a ver que hay una repetición, pero eso ya lo vamos a tapar de alguna forma. Y vamos, cuando editemos, en la tercera parte de este video, vamos a editar todo eso para que quede todo mucho mejor. ¿Ah? Bueno, este video lo dejamos hasta acá. Principalmente quería mostrar esta técnica de usar nulos para mover una cámara, para animar una cámara. Y no solamente el usar un nulo vinculado a una cámara para animar es una técnica muy común que se usa, que en el 90% de las veces es muy recomendable. Lo distinto que hicimos, y que es para tenerlo en cuenta para determinadas situaciones, como por ejemplo este caso, es el hecho de usar muchos nulos vinculados entre sí, y al generar esta cadena de mando, de vinculación entre los nudos, lo que podemos hacer es, lo que logramos es aislar cada movimiento y fusionar estos movimientos para que la cámara tenga como un movimiento más natural y más continuo. Así que bueno, espero que les haya servido, espero que se haya entendido. Nos vemos en la tercera parte, así seguimos editando este proyecto. En la tercera parte ya vamos a ver, ya va a ser un collage de técnicas y cosas para que todo tenga un poco más de sentido. Los personajes, por ejemplo, principalmente vamos a ver que los personajes no parezcan como que están flotando, ahora están como flotando, no coincide con el suelo, por razones obvias, porque el suelo no es un plano acostado, sino que es un plano que está parado, como colgado como un cuadro en la parte de atrás de la escena. Bueno, eso lo vamos a ver en la tercera parte de este video tutorial. Nos vemos, sigan en contacto, suscríbanse. Chao, chao.